Hoy vamos a hablar de algo que realmente nos afecta, o ya te ha pasado esto alguna vez, que alguien te vendió una esperanza falsa. Y sabes que en un momento de desesperación uno puede correr a la solución más inmediata. Tú no sabes cuando el ser humano entra en desesperación, en angustia, por querer encontrar la solución, por aferrarse a la vida o por aferrarse a alguna salida rápida, pues cualquier propuesta se acepta. ¿Es verdad o no? Yo no sé cuántas veces tú ya has sido estafado, has sido engañado, alguien te vendió una esperanza falsa y finalmente terminaste en frustración y en amargura. Sin embargo, hoy quiero abrir la Biblia y quiero mostrarte cómo el mundo estaría envuelto en el tiempo del fin, es decir, en nuestro tiempo, en falsas expectativas y en falsas esperanzas. ¿Sabes que aquí en el programa siempre tocamos el libro de Mateo capítulo 24 para hablar acerca de señales que hablan acerca de lo que acontecerá antes de la venida de Jesús? Sin embargo, permíteme hoy tocar solamente un versículo que es suficiente de este capítulo para poder iniciar nuestra conversación y el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Mira, Mateo capítulo 24, versículo 4, dice así: respondió Jesús y les dice: mirad que nadie os engañe. Jesús está hablando de que antes de su venida van a haber algunas señales. Y les está diciendo que va a venir el fin de este mundo. La pregunta más importante cada vez que escuchamos la palabra fin es ¿cuándo? Porque queremos saber fecha, hora y día, ¿verdad? La hora exacta. Queremos saber cuándo y cómo será. Solo que aquí los discípulos cuando le preguntan, le dicen ¿cuándo? Es interesante que Jesús no les da una respuesta con una fecha. Solo comienza diciendo: mirad que nadie os engañe. Quiere decir, antes de la venida de Cristo, el mundo estaría lleno de mentira. Filosofías, conceptos, alternativas diversas, tratando de dar solución a cualquier tipo de problema en el ser humano. Y hoy tenemos tanta gente que vende falsas esperanzas, falsas expectativas, tanta gente que se perfecciona, se profesionaliza para poder engañar a aquellos corazones desesperados. Entonces, en un momento de dificultad y de angustia, tú te aferras a lo que sea en la vida. Si tú no eres cristiano y no corres primero a Dios, te aferras a lo primero que se venga. Entonces, finalmente el ser humano termina en la amargura, en la frustración y termina en la muerte. Solo que este asunto no solamente se viviría como un asunto social. Permíteme hablarte de cómo la mentira ahora se vive de manera abierta en el mundo religioso. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Es capaz de tomar la Biblia, la palabra de Dios, incluso para vender un falso evangelio, para vender promesas que Dios nunca hizo. Y permíteme hoy hablarte de aquellos falsos milagros, de aquellas falsas esperanzas o de aquella falsa expectativa que miles de predicadores, miles de pastores, tomando la palabra de Dios, empiezan a vender para poder lucrarse, para poder llenar muchos de ellos su bolsillo, para sus propios intereses. A cambio de dinero, yo puedo hacer un milagro por ti, ¿verdad? Yo aquí tengo un vaso de agua bendecida y si tú me pagas tanto y bebes esta agua, tú te vas a curar. ¿Cuántos shows de fe hemos visto? ¿Cuántas producciones armadas de gente que dice que es curada? Paralíticos que son curados, ciegos que ven, cojos que saltan, etcétera, etcétera. ¿Mas qué hay detrás de todo eso? Ya se han hecho diversas investigaciones, ya se han realizado diversas investigaciones para poder descubrir todo este tipo de farsa. Sin embargo, hoy a través de la Biblia, yo te voy a mostrar cuál es la mayor estafa dentro del mundo religioso. ¿Correcto? Entonces, prepárate. Número 1, si hay alguien que está interesado en venderte falsas esperanzas, es el diablo. Comenzó allá en el Edén, diciendo para Eva específicamente: no vas a morir. Tú tienes que hacerme caso, no vas a morir. Comió del fruto. Solo que para ello el diablo se disfrazó. Préstame atención, esto es muy importante. El diablo siempre vende una falsa esperanza, pero lo hace disfrazado. Entonces quiero que sepas algo. Segunda de Corintios capítulo 11 o capítulo 14
Dice así, que el diablo es capaz de disfrazarse hasta de un ángel de luz, 2 Corintios 11:14. No os maravilléis por eso. Eso quiere decir que no toda cosa extraordinaria que tú veas en el mundo viene de parte de Dios. Ah, no, pero yo vi esta aparición, yo vi que alguien se levantó, yo vi ese milagro. Espere un momento, no todos los milagros vienen de Dios. Pastor, ¿o sea que Satanás también puede hacer milagros? Sí lo hace. ¿Quieres para mostrarte? Mira, vamos a la Biblia. El libro de Éxodo capítulo 7, versículo 9 al versículo 12. Me impresiona mucho este texto. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 7, versículo 9. Dice así, Dios está hablando con Moisés y dice así: si Faraón os respondiere diciendo, muéstreme un milagro. ¿Qué cosa está hablando? Un milagro, ¿correcto? Entonces dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés, Aarón y a Faraón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, porque echaron sus varas y se volvieron culebras. ¿Qué te parece? Dios está haciendo un milagro, mas el diablo puede falsificar un milagro. No creas todo milagro que ves y no pienses que todo milagro viene de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ya desde hace mucho tiempo hay personas que con tanta sinceridad escriben y dicen así: pastor, yo creo que la iglesia verdadera o donde está la presencia de Dios es porque tiene milagros o porque hace milagros. Entonces, una iglesia que hace milagros de curaciones, a esa voy porque solamente Dios puede hacer un milagro. Entonces vamos a conversar ese asunto. ¿Está bien? Primero tienes que comprender que no todo milagro viene de Dios. Préstame atención ahora. Hay tantas iglesias que se llenan en este mundo y la gente va no porque quiere tener un encuentro con Dios, no porque quiere conocer la verdad, no porque quiere saber que quiere tener un relacionamiento con Cristo, sino se va por un milagro inmediato. ¿Eso es el propósito de Dios? Esa es la manera como Dios llama a sus hijos. Ahora, esto es lo más importante. No creas que si alguien te dice, yo voy a hacer un milagro, e incluso toma el nombre de Dios, no creas que el milagro viene exactamente de Dios. Te voy a hacer un ejemplo. Un día el apóstol Pablo tuvo un problema en su carne, quiere decir, tuvo algún tipo de enfermedad, a lo cual él llamó un aguijón en la carne. Vamos a abrir la Biblia. Entonces vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, o versículo 7. Dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual yo ya pedí 3 veces a Dios que haga un milagro, que quite de mí este aguijón. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, presta atención porque esto es algo muy importante. ¿Qué cosa es un milagro? Un milagro es un rompimiento de una ley natural, ¿correcto? Ahora, ¿los milagros ocurren? Claro que sí. Pero no ocurren cuando yo quiero. Ocurren cuando Dios quiere, con quien Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere. Cuando yo digo, yo voy a hacer un milagro en el nombre de Dios y yo ordeno a Dios y digo, en el nombre de Dios quiero que suceda esto, yo estoy mandando a Dios. Los milagros no funcionan así. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él solamente resucitó a 3 personas. La hija de Jairo, el hijo de una viuda, que era la viuda de Naín, y a Lázaro. ¿Cuántos muertos hubieron en todo su ministerio? Cientos. Jesús, cuando entró al estanque de Betesda, solo curó a un paralítico que estaba 38 años postrado. 38 años. ¿Cuántos enfermos había en ese estanque? Cientos, mas solo curó uno. Entonces, ¿de dónde viene la idea
de que Dios hace milagros cuando yo quiero. ¿Los milagros existen? Existen. Yo puedo dar evidencias, cientos de evidencias de cómo Dios actúa de manera milagrosa. Gente enferma que se sana, gente con cáncer que se cura, gente que está imposibilitada y se levanta. Existen milagros, pero no se realizan como yo quiero ni cuando yo quiero. Esto se realiza como Dios quiere y cuando Él quiere. Entonces fíjate cómo en este tiempo del fin, Satanás ha levantado falsas expectativas. Incluso ha mostrado su poder, haciendo ver milagros increíbles con la finalidad de separarlos de Dios, de su palabra. Entonces hoy vemos iglesias totalmente llenas en busca de un milagro, pero no en busca de Dios. En busca de una curación, pero no en busca de la verdad. Cuando Dios lo que está interesado en el ser humano no es en una curación física, sino es en su salvación. Porque finalmente si aquí vivimos unos años más, vamos a terminar muriendo por causa del pecado. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, claro que lo quiere hacer. Pero el mayor milagro probablemente no sea eliminar la enfermedad que tienes. El mayor milagro sería sobreponerte ante esa dificultad, tener paz en el corazón, darte fortaleza para seguir adelante. ¿Y sabes por qué? Porque en su palabra jamás prometió que sus hijos aquí estarían exentos del dolor. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es mi auxilio en medio de las tribulaciones. Dios no me ha prometido que yo aquí no voy a sufrir, que no voy a enfermar de cáncer, que aquí no voy a tener una tragedia, que no voy a perder la vista, que no voy a perder una pierna. Él nunca me prometió eso. Su promesa es, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado, yo te daré fuerzas, yo te ayudaré a sobrellevar. Entonces, querido, el mayor milagro que Dios puede hacer es darte fortaleza, mas también puede hacer un milagro en tu vida de curación. Mas antes de darte una curación física, Dios quiere curar tu corazón, quiere sanar tus heridas. Quiere salvarte, quiere arrancar el orgullo, la incredulidad, la duda, el egoísmo, aquello que te separa de la verdadera salvación, aquello que te separa de la eternidad. ¿Tú quieres saber cuál es el mayor milagro que Dios hace todos los días en este mundo? ¿Quieres saber cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es salvar pecadores. Es que un pecador, siendo tan miserable, pueda tener un carácter transformado. Un pecador que está condenado a la muerte pueda soñar con la eternidad. Ese es el mayor milagro. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿De dónde salió la idea entonces que Dios va a hacer milagros cuando yo quiero? No, el milagro acontece cuando tú tienes fe. Si no tienes fe, el milagro no acontece. Yo te hago una pregunta. ¿Pablo tenía fe, sí o no? No me digas que no tenía fe. Un hombre de fe, un hombre que escribió sobre la fe y vivió la fe. Creía tanto en Dios, mas Dios le dijo, yo no voy a hacer el milagro, porque no quiero. Dios hace milagros en las personas que Él sabe que ese milagro va a ser de bendición. Ten cuidado con todas las falsas esperanzas que alguien te vende. Ten cuidado con las falsas expectativas. Ten cuidado con ese evangelio distorsionado, diciendo de que Dios puede hacer todo lo que tú quieres, mas no sometiéndote primero a su voluntad. Ten mucho cuidado, porque el diablo es experto en falsificar milagros. El diablo es experto en mostrarse hasta como ángel de luz con tal de que tú te separes del ideal y de la soberanía, es decir, de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Puede ser que tú estés en una cama escuchando el programa, viendo el programa. Estás con un cáncer terminal. Y tú en este momento te estás aferrando a cualquier cosa que exista a tu alrededor, porque tú quieres vivir. Dios colocó en nuestro corazón el deseo de eternidad, porque fuimos creados para vivir. Entonces, cuando estamos angustiados y desesperados, nosotros buscamos cualquier alternativa, menos la voluntad de Dios. Nosotros preferimos incluso
pisar el terreno de Satanás para seguir viviendo. Ahora te pregunto, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Conozco gente que por su sanidad fue ya a consultar a brujos, adivinos, hechiceros, colocando su vida en el terreno de Satanás por un milagro. Conozco gente que va a una iglesia solo por buscar una curación, no porque quiere tener vida eterna. Querido, el mayor milagro que Dios quiere hacer hoy en tu vida es colocar paz en tu corazón. Darte la seguridad que si aquí tienes que cerrar los ojos para morir, un día te levantarás para la vida eterna. El mayor milagro es la salvación, es la transformación de tu corazón, es enfrentar la vida con ojos diferentes. El mayor milagro es descansar en los brazos de Jesús en paz. Aun cuando el dolor, aun cuando las circunstancias de la vida hayan quitado todo lo que tenemos paz. Eso realmente es un milagro. Ahora, ¿tú crees que Dios no puede hacer un milagro en ti, un milagro físico? Claro que lo puede. Mas Dios primero quiere sanar tu corazón. Dios primero quiere tener un encuentro contigo. Dios primero quiere salvarte. Ese es el ideal de Dios. Entonces, yo voy a hacer una invitación para toda aquella gente, para ti que estás sufriendo. Y yo no he venido para decirte, aquí acabó tu sufrimiento. No, querido. Hoy he venido para decirte, en medio de tu sufrimiento, tú no estás solo. Dios te acompaña. Dios te abraza. Y Dios sabe que por consecuencia del pecado o por la desobediencia a las leyes que Él dejó en su palabra, nosotros tendremos que pagar una consecuencia de dolor, de enfermedad. Mas no todas las enfermedades vienen como consecuencia. Algunas de ellas vienen por herencia. Otras vienen como pandemias para poder arruinar nuestra vida. Mas Dios entiende todo eso. Y su promesa es, yo estaré contigo. Esa promesa nunca fallaré. Aun cuando te sientas solo, abandonado, aun cuando el médico te dé aquella ficha o aquel diagnóstico diciendo, ya no hay salida para ti. Aun cuando el médico te diga, solo tienes un mes de vida y tú estás contando los días en cuenta regresiva y sabes que en algún momento vas a ir de este mundo. Por favor, aférrate a Cristo, no a falsas esperanzas. No te coloques en terreno del enemigo por unos días más de vida. Es mejor descansar hoy en paz y cuando Cristo regrese, tener una resurrección gloriosa y vivir con Cristo por la eternidad. No creas en todos los falsos milagros o en todas las cosas extraordinarias que hoy ves. Empieza a creer en la Biblia. Empieza a creer en la palabra de Dios. Empieza a creer en las promesas de Dios. Empieza a creer que tú no estás solo. Ahora fíjate, yo tengo una invitación más especial aún para ti. Dios está interesado en tu salud, claro que sí. Dios entiende tu dolor, sí. Dios conoce tus lágrimas, sí. Dios ve tu angustia y desesperación, sí. Mas Dios quiere hacer un milagro interno. Dios quiere quitar de tu corazón la angustia, la duda, la incredulidad. Y Dios quiere prepararte para un reino donde no hay más enfermedad, ni más muerte, ni más dolor. Por eso no creas falsas expectativas. El mundo estaría envuelto y lleno en mentiras antes del regreso de Jesús. Mas en un mundo de mentira, aférrate de la verdad. Aférrate de cada promesa de Cristo, porque eso es lo mejor para tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, que tu palabra hoy puede estar en nuestro corazón. Que tus promesas puedan ser realidad en nuestra vida. En un mundo lleno de mentira, de estafas, donde hay muchos incluso tomando tu palabra para vender falsas expectativas y falsos milagros, ayúdanos a aferrarnos solamente a tus promesas, a creer en tu soberanía, en tu voluntad. Por eso entregamos por completo nuestra vida. Y si es tu voluntad,
danos el milagro que tanto deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.